En la sesión del día de hoy vamos a ver lo referente a la gestión de la información dentro de las organizaciones. Bueno, primeramente, por ahí vimos en lo que venían siendo las sesiones anteriores, lo que era la información. La información es un conjunto pues, ordenado de datos que nos dan a entender o nos dan una idea. Recuerden que la cantidad mínima de información que podemos tener nosotros se llama dato. Pero un dato por sí solo pues no nos dice nada. Necesitamos al menos dos o más datos para que ese conjunto de datos se convierta en información. Tenemos que procesarlos, ¿sí? Y lo que viene siendo el procesamiento de los datos pues es el motor o es el porqué de los sistemas de información. Es poder procesar esos datos para nosotros obtener información. Y hoy en día la información se puede decir que es el recurso vital en toda organización. Si una organización no cuenta con una buena gestión de su información, si no cuenta con una buena organización de sus datos, pues es una empresa que no va a ser competitiva. Necesitamos nosotros tener la información en la mano para con eso poder tomar las decisiones que nos van a hacer más competitivos allá afuera. Y la información, como es un recurso, así como hay recursos financieros, recursos humanos, ¿sí? Recursos de otra índole dentro de la empresa, pues también se tiene que administrar. La información, aunque no lo vean así ustedes o no lo veamos nosotros tan claro, la información es un arma muy potente para las empresas y es un recurso muy pues significativo dentro de las decisiones que va a tomar la empresa. Sin información una empresa pues no puede trabajar también. Simplemente, por ejemplo, si yo quiero vender un producto, pues sin la información, al menos de qué es mi producto, pues no puedo venderlo, o de qué está hecho, o a quién se lo voy a vender, ¿sí? Entonces, es como cualquier otro activo, es una parte importante de la información dentro de las empresas. Y actualmente, si se dan cuenta, pues ya cualquier empresa requiere de la tecnología de la información, pues para poder llevar a cabo sus operaciones diarias. Y si no llevamos a cabo las operaciones diarias de una manera rápida, óptima y de buena, perdón, y de buena manera, pues nuestra empresa pues puede no llegar a sobrevivir o llegar a no tener éxito. La información que nosotros debemos de recopilar, que debemos de procesar y almacenar para posteriormente tomar las decisiones necesarias, pues debe de tener una calidad, una buena calidad de esa información. Y esa información nos tiene que dar una idea acerca de todas las operaciones dentro de nuestra empresa, así como también de todo lo que está pasando afuera. No nos podemos nosotros encerrar en un cascarón y solamente es mi empresa, sino que todo lo que está afuera también, como vimos en los sistemas de información, puede llegar a afectarnos de tal manera que nosotros necesitamos esa información y esos datos, tenerlos a la mano, pero también con una calidad pues óptima para poder llegar a tomar las decisiones correctas. Bueno, dijimos que la información, bueno, se tiene que administrar como cualquier otro activo. Entonces, ¿cómo lo administro? ¿Cómo una empresa puede llegar a administrar los datos? ¿Cómo puede gestionar su información? Pues hay un esquema conceptual, y ese esquema tiene diferentes niveles. A esos niveles se le llama niveles de datos. Esos niveles lo que van a hacer es identificar qué diferencias hay entre grupos de datos, elementos de datos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay o qué similitud hay entre ellos? Hay que tratar de identificarlos. Así, nosotros al momento de poder identificarlos, poder saber cuáles son las diferencias, podemos nosotros ya organizarlos de una manera tal que para nosotros resulte lógico. Una cosa es, por ejemplo, tener un montón de datos, y ya dijimos que al menos dos o más datos dan información, pero si no los tengo organizados, esos datos no van a servir para nada. Ahí van a estar,
Tengo que organizarlos de tal manera que para mí resulten algo lógico de entender, porque si no, pues no lo voy a entender, no lo voy a desmenuzar, no lo voy a poder digerir todos los datos esos que nos aparecen. Es como la imagen que tienen ahí a la derecha en la diapositiva. Si recuerdan que toda la información dentro de la tecnología pues ocupa ceros y unos. Bueno, ese embudo que está ahí pues vendría siendo ese esquema conceptual o un sistema de información. En este caso, como estamos hablando de información y de datos, en este caso sería la manera en cómo los vamos a organizar. Toda esa información que son puros ceros y unos para que nos dé información. ¿Dónde los vamos a almacenar? ¿Cómo los vamos a almacenar? ¿Cómo los vamos a llamar? ¿Sí? Y para eso sirve este esquema. Y ese esquema va a agrupar a todos los elementos de datos, como les decía, de una manera lógica, en algo que se llama caracteres, algo que se llama campos, algo que se llama registros, algo que se llama archivos y bases de datos. Así con ese orden. Caracteres, campos, registros, archivos y bases de datos. Así como, por ejemplo, cuando nosotros escribimos, ¿qué es la parte mínima de la escritura? Pues las letras, ¿no? Y las letras siguen las palabras. Las palabras podemos hacer oraciones, de las oraciones podemos hacer párrafos y de un párrafo podemos hacer un documento completo. Esa sería la forma lógica de entenderlo o asimilarlo con lo que viene siendo la escritura. Y es lo mismo en una computadora, en un dispositivo electrónico tenemos nosotros que escribir los datos para darles un orden. O sea, tenemos que almacenarlos. Es por eso que dicen que hay dispositivos de escritura y de lectura, o sea, que pueden escribir o pueden leer esos datos o traducirlos. Bueno, entonces quedamos que la información es el recurso vital de las organizaciones y sin ella, pues no puede sobrevivir una empresa en la actualidad. Ahora, ¿cuáles son esos niveles de datos que les comentaba? Son el carácter, el campo, el registro, el archivo y bases de datos, así en ese orden como lo vimos también con la escritura. ¿Qué es el carácter? El carácter es el elemento más básico de todos los datos lógicos. O sea, los datos lógicos son los que me van a servir a mí para tomar decisiones. Y consiste en un símbolo único alfabético, numérico o de otro tipo. O sea, que si yo les digo o les pongo la letra A, ese es un carácter alfabético. Si les pongo un 8, es un carácter numérico. Si les pongo, por ejemplo, el hashtag que le dicen, el cardinal, ese sería de otro tipo de caracteres. Por ejemplo, yo podría poner un carácter compuesto como la ñ, como un acento. ¿Sí? Sería de otro tipo, pero al final es un carácter. Y es el elemento más básico, que dentro de lo que vienen siendo los niveles de datos es como si fuera el 0 y el 1 para lo que viene siendo una computadora. Entonces, un carácter por sí solo, pues tampoco me va a decir nada, como un dato. Podría ser un dato, no me dice nada. Pero cuando ya nosotros esos datos, en este caso estos caracteres, los agrupamos, ¿sí? Al momento de agrupar esas letras, esos números o esa serie de letras y números o de otro tipo, ya podemos tener nosotros un campo. ¿Sí? ¿Y qué es el campo? El campo es un elemento de datos. Se le puede llamar campo o se le puede llamar elemento de datos. Eso les va a servir mucho para la tercera unidad, que es un elemento de datos. Bueno, consiste en una agrupación de caracteres relacionados. Entonces, si yo tengo caracteres alfabéticos, es un campo alfabético. Si tengo caracteres numéricos agrupados, puros números, es un campo numérico. Si yo tengo, por ejemplo, caracteres o una agrupación de caracteres alfabéticas y numéricas, el campo sería algo que se le conoce como alfanumérico, alfabético numérico. Si yo tengo una agrupación de caracteres de, no sé, de puros caracteres especiales, se les llama como el hashtag, el ampersand, todos esos, sería un campo de otro tipo también.
Puede ser, en lugar de un carácter, puede ser una agrupación de caracteres que para el campo represente una imagen, por ejemplo. ¿Sí? Al momento nosotros que almacenamos imágenes en bases de datos, realmente no se almacenan como imagen, se almacenan como información, como datos. Y esos datos pueden ser alfabéticos, numéricos o de otro tipo, que pasándoles cierto procesamiento en el campo, pues ya aparece la imagen. Y bueno, ¿y qué es el campo? También representa un atributo, o sea, una característica, una cualidad de esos datos que se están almacenando. También puede ser alguna entidad, como puede ser un objeto, una persona, un lugar, un evento. ¿Sí? Por ejemplo, un campo, si yo pongo el campo que se llame nombre, nombre, bueno, sería una agrupación de caracteres alfabéticas y quizá de otro tipo, por si tiene ñes o si tienen diéresis, si tienen acentos. Y va a representar una característica o cualidad de quién, de la entidad. ¿La entidad quién sería? Una persona. Entonces, la persona tiene nombre. Ese sería un atributo de la persona. Edad. Edad sería un campo numérico. Y es un atributo de una entidad, que en este caso también es una persona. Para una entidad, por ejemplo, persona, también podríamos tener estatura, peso, color de ojos, pelo, o sea, todos los atributos que representen esa entidad están almacenados en el campo. Y ya vimos que el campo es una serie o una agrupación de caracteres. ¿Sí? Después de que ya tenemos campos, nosotros podemos tener registros. O sea que los campos que ya tenemos, por ejemplo puedo tener un campo nombre, dirección, teléfono, edad, correo electrónico. Todos esos serían campos, que a su vez son agrupaciones de caracteres. Pero un registro es agrupar todos esos campos en uno solo. Entonces, un registro representa la colección de atributos que describen a una entidad. En este caso, si yo hago una agenda telefónica, ¿de quiénes son los datos? ¿De qué entidad son los datos? De una persona. Entonces, esa persona, ¿qué cualidades o atributos tiene? Nombre, dirección, teléfono, celular, correo electrónico, entre otros datos que son de una entidad, en este caso persona. Si yo quiero, por ejemplo, un objeto, si estoy, por ejemplo, en una empresa o una organización que, no sé, que desarrolla algún producto, una silla, entonces la silla, ¿qué atributos tiene? Pues la silla tiene tipo de madera, color, tapicería, todos los atributos de la silla. Y cada uno de los atributos sería un campo. Y cada campo sería una agrupación de caracteres. ¿De acuerdo? Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en Excel, que vamos a verlo en Excel, un carácter, bueno, serían las letras o números. El campo sería la columna. ¿Cuántas columnas voy a tener? Esos serían mis campos. Y los registros serían cada uno de los renglones o filas que yo tengo llenando, por ejemplo, esa agenda electrónica o esa agenda telefónica. Si yo tengo 10 nombres o 10 personas en mi agenda, tengo 10 registros que pueden tener, no sé, X campos, 10 campos, que pueden tener N número de caracteres cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente nivel sería el archivo. El archivo es un grupo de registros, o sea, los registros que yo ya tengo, que contienen campos y caracteres, ahora los voy a agrupar. Voy a agrupar todos esos registros en un archivo que se llama archivo de datos o tabla. Por ejemplo, un archivo de empleados contendría los registros de los empleados de una empresa. ¿Y qué características tienen los empleados? Pues todos los que ocupe la empresa. Todos sus datos generales, sus datos empresariales, sus datos administrativos, etcétera. Y la base de datos, que es el último nivel,
es la colección integrada de elementos de datos relacionados de manera lógica, que no es otra cosa más que una colección de archivos o tablas o archivos de datos, ¿no? Una base de datos, por decir, yo puedo tener la base de datos de la UPB. Yo tengo una sola base de datos, se llama UPB, pero voy a tener diferentes tablas o archivos de datos. Por ejemplo, la tabla de alumnos, la tabla de calificaciones, la tabla de el pasaje de Transpaís, la tabla de los maestros, la tabla de los administrativos, de los empleados, etcétera, de los proveedores y todo lo que tenga que ver con la UPB. ¿Sí me explico? Cada archivo va a contener algo que se relacionen entre sí y todo va a tener relación con sus registros, sus campos y sus caracteres. Y la base de datos va a englobar todo. ¿De acuerdo? O sea que, por ejemplo, en Excel, si lo traspasamos a Excel esto, pues cada una de las hojas de Excel podría ser un archivo. Y cada archivo o cada hoja de Excel tendría campos y tendría registros, que a su vez contienen caracteres. Y el archivo de Excel, o sea, con el nombre que lo grabo, sería la base de datos. ¿Sí? Entonces, en mi base de datos yo puedo tener la base de datos que se llame, o el archivo de Excel que se llame UPB, o base de datos de la Universidad Politécnica de Victoria, y dentro voy a tener en la hoja 1, voy a tener los alumnos, en la hoja 2, los maestros, en la hoja 3, calificaciones, hoja 4, carreras, hoja 5, y así me voy. Esos serían los archivos. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, profe. muy bien. Entonces, eh, ya sabemos que la información es lo más importante en las empresas y que para poderla nosotros gestionar, para poderlo organizar, necesitamos categorizarla en niveles. ¿Qué nivel va a tener cada elemento que va, que va a formar todo lo que es la base de datos? Bueno, ¿y esas bases de datos de qué tipo son? Bueno, hay 4 tipos de bases de datos que podemos manejar dentro de una organización. Las primeras son las bases de datos operativas. Si recuerdan, en sesiones anteriores hablábamos de los sistemas de información operativos, donde estaban los transaccionales, los de operaciones de negocios, los de, ay, se me fue el otro nombre, los de la industria, o los de, no me acuerdo cómo se llaman, se me fue el nombre. Pero teníamos 3. Bueno, todos esos sistemas de información operativos son los que nos ayudan con nuestro día a día. Son los que operan la empresa, ¿sí? Ahora, esos sistemas de información a su vez están recopilando datos. Datos que se tienen que almacenar en algún lugar. En este caso, en una base de datos, que a su vez tiene archivos, registros, campos y caracteres, que ya vimos. Bueno, las bases de datos operativas son las que van a almacenar los datos que son necesarios para nuestros procesos de negocio, nuestras operaciones de negocios. Nos van a apoyar con eso, las bases de datos. Todo lo que se está haciendo diario, por ejemplo, puede ser nómina, contabilidad, logística, almacén, todo lo que se hace diario en una organización está cayendo dentro de las bases de datos operativas, ¿sí? Y van a apoyar a los procesos de negocios y a sus operaciones. Se les llama también bases de datos de áreas temáticas. Si lo buscan en inglés lo van a encontrar como SAD, ¿sí? Subject Area Databases, o bases de datos transaccionales o bases de datos de producción. Así es como lo pueden encontrar. Igual, como en sesiones anteriores teníamos los sistemas de información transaccionales. Entonces, esos datos deben de estar almacenados en una base de datos operativa o base de datos transaccional. Si estoy hablando de la producción o mis procesos de operación del negocio, pues esos datos tienen que caer en una base de datos de producción. ¿De acuerdo? Esas serían las bases de datos operativas. O sea que yo tengo que
En una empresa o una organización tengo que segmentar mis bases de datos. No pueden estar todo en un solo lugar. Siempre tienen que estar segmentados. Y eso va a ayudar también para lo que es la seguridad informática. Que en este caso, por ejemplo, si se me quema un servidor, bueno, yo sé que debo de seguir ciertas reglas para tener una copia de respaldo o para tener otro servidor en otro lugar. ¿Sí? Entonces, la base de datos deben de estar pues bien segmentadas. Tengo por un lado las operativas, tengo también las distribuidas. Las bases de datos distribuidas son los que pueden estar en servidores, ¿sí? En computadoras que se llaman servidores, dentro de lo que es Internet, o en intranets o en extranets, que ya lo vimos también qué significa cada una de esas cosas. ¿Sí? En Internet, o sea, yo puedo estar en mi empresa, tener, por ejemplo, mis operaciones diarias, mis bases de datos operativas las debo, bueno, se recomienda tenerlas en la empresa, las operativas, pero las distribuidas, pues quizá podría tenerlas yo en otro lugar. Quizá podría subcontratar los servicios de una empresa a un tercero que me permita a mí almacenar mi información de manera segura. ¿Qué ventaja hay en esto? Pues, por ejemplo, como les digo, la seguridad informática. Si yo necesito que mi información esté respaldada, pero yo no quiero invertir en eso, subcontrato y pago una renta y la deduzco de impuestos. Pago una renta a una empresa que se dedique especialmente a eso, va a tener mis servidores ahí protegidos, en espejo, o sea que si le pasa algo a uno, entra el otro, va a tener control contra incendios, refrigerado, no sé, buena conexión de internet, etcétera. Y que nunca si se va la luz, pues siempre va a tener pues una estación de respaldo. Entonces, esas bases de datos distribuidas, por ejemplo, yo podría decir, yo quiero que mi base de datos bueno, si estamos en el ejemplo de la UPB, yo quiero que mi base de datos de no sé, del transporte, resida en otro lugar. No es algo que yo lo vaya a tener operativo día con día, sino que creo que es cada jueves, ¿no? Cuando lo hacen. Entonces, cada jueves yo lo voy a ocupar nada más esa base de datos, pues mejor la pongo en otro lugar, en un servidor de red que está en internet, o sea, como quien dice una nube. Y yo voy a acceder desde mi empresa a esos datos. No los voy a tener aquí presenciales, van a estar en otro lugar. O pueden ser intranets. Por ejemplo, hay empresas que tienen sucursales. Puede ser una sucursal que está en el centro de la ciudad y otra sucursal que está en el norte de la ciudad. Y a través de lo que es una extranet corporativa, yo voy a conectarme con una red privada, que es a través de Internet, ¿sí? Pero de una manera privada. Me conecto de la sucursal centro a la sucursal norte. Y sobre esa misma red virtual o red privada virtual, yo puedo tener los servicios de telefonía, por ejemplo, telefonía sobre IP o telefonía sobre Internet, que es como el teléfono que hay en Easy. El teléfono de Easy en realidad es una telefonía IP. Entonces, si lo ponemos, por ejemplo, con este ejemplo, imagínense que Easy ahí ¿en qué dirección es? 7 Carrera y la otra no me acuerdo cómo se llama, Lama. Bueno, imagínense que ahí es mi empresa, es la sucursal centro, y yo estoy acá en el norte de la ciudad. Entonces, si yo tengo un teléfono de Easy, me está compartiendo una telefonía IP. En una empresa es lo mismo, yo puedo tener la central ahí en la sucursal centro y una sucursal en el norte y compartir el mismo conmutador. O sea, yo tengo el conmutador acá en la matriz y si quiero conectarme a una extensión, automáticamente se va por telefonía IP, por una extranet o una red privada virtual y llega hasta el otro lado de mi corporación o de mi organización. Si yo de la sucursal norte quiero hablar a la sucursal centro, simplemente descuelgo el teléfono y marco la extensión. Y no tengo que hacer ninguna llamada externa. Todo es interno, corporativo. Y también puede haber intranets. Las intranets son cuando yo tengo las bases de datos, por ejemplo, en varios servidores, yo podría tener mis bases de datos operativas
transaccionales o, por ejemplo, de contabilidad, mi base de datos de logística, mi base de datos de recursos humanos dentro de la empresa porque son operativas, pero al utilizar un intranet, yo puedo tener acceso a esas bases de datos a través de un visor, y ese visor lo voy a utilizar con un navegador web. O sea que es una programación que va a tomar los datos de las bases de datos operativas que están ahí mismo dentro de la empresa, pero los voy a ver a través de un navegador. No necesito ninguna aplicación especial o algún programa especial para ver esos datos. De igual manera, las bases de datos distribuidas pueden ser una copia que tenemos nosotros de respaldo en algún otro lugar. ¿Sí? Imagínense que yo soy una empresa como Facebook. Yo tengo un edificio con todas mis bases de datos, donde tengo a todos los perfiles de mi plataforma, y enfrente o a 1 kilómetro tengo otro edificio con los mismos datos. ¿Sí? Es un respaldo. Entonces yo puedo tener bases de datos distribuidas en varias partes, para en algún caso que haya o alguna contingencia, bueno, yo puedo hacer uso de ellos. O como les digo, puede ser base de datos distribuidas en varias partes y trabajar con ellas. El otro tipo de base de datos son las externas. Esas bases de datos, bueno, son las que pues me van a costar a mí. ¿Sí? Son bases de datos externas que a mí como empresa yo debo de pagar una tarifa por esos servicios. O sea que esos servicios me los está dando otra empresa. Y puede ser con cargo, algunas son gratuitas, pero algunas son de paga y otras son gratuitas, sin cargo. Y hay muchas fuentes de internet para esas bases de datos, como por ejemplo la que creo que sí la vimos, ¿no? La de Kaggle. Kaggle. Esa base de datos es una base de datos de investigadores que ahí depositan sus investigaciones o sus estudios. Entonces sería una base de datos externa que me puede servir si soy yo una empresa de investigación, me puede servir para hacer mis operaciones y es gratuita. Hay otras también que son de paga, pero es exactamente lo mismo. Si yo quiero, por ejemplo, no sé, imagínense que soy un taller, una empresa que se dedica a reparar automóviles, y para poder conectarme a la computadora del automóvil, pues yo necesito, o reparar la computadora, necesito el esquema, o necesito las instrucciones, pero esas no las tengo yo. Quizá las tiene otra empresa, que en este caso lo vende. O deja que me conecte para yo poder conectarlo a la computadora y procesar los datos. O sea, puede haber muchos ejemplos, pero son bases de datos que están externas a la empresa. No me pertenecen a mí. Unas son gratuitas y otras son de paga. Y por último, las bases de datos de hipermedios. Cuando hablamos de base de datos de hipermedios, no es otra cosa más que un sitio web. ¿Sí? Consiste en páginas multimedia que tienen vínculos o hipervinculadas, o sea que contienen texto, gráficas, imágenes, como cualquier otra página web. Entonces, una base de datos de hipermedios puede ser, por ejemplo, la que utiliza YouTube. YouTube utiliza, pues, videos. ¿Sí? Puede ser base de datos, por ejemplo, como la de, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama esta empresa que vende fotografías. No sé si cuando han hecho algo de ustedes, alguna tarea y la quieren bajar de Google, tiene como una marca de agua que se llama Stock. No me acuerdo cuál es el nombre. Son bases de datos de imágenes. O sea, son hipermedios. Yo no voy a estar comprando o bajando o almacenando, perdón, lo que viene siendo datos, sino estoy almacenando imágenes. Netflix es una base de datos de hipermedio también, en donde yo tengo pues mi catálogo, que no es otra cosa más que una consulta de todo lo que está en ese momento en esa base de datos de Netflix, ¿sí? Y yo puedo seleccionar la que yo quiera. Y se fijan, cumplen pues todos los niveles de datos. Por ejemplo, si yo veo una película y es una serie,
Entonces está dentro del archivo de series de la base de datos de Netflix. ¿Sí? Entonces, más que nada, básicamente es todo lo que yo puedo visualizar a través de Internet. Y, por ejemplo, son bases de datos que son solamente de imágenes, texto, gráficas, sonidos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo la necesidad de la organización, la necesidad de la empresa, es el tipo de base de datos que yo voy a ocupar. Las más comunes son las operativas. Las que tienen todas las empresas son las operativas. Ya las tres restantes, pues dependiendo del giro de la empresa y de la necesidad de la empresa, es como yo voy a utilizarlas. Pero las primeras dos, podemos decir, operativas y distribuidas, son las que más se utilizan. ¿Sí? Eh, bueno, esos son los tipos de base de datos. ¿Y cómo se compone una base de datos? Ya dijimos que una base de datos tiene entidades, que en este caso son eh, pues los campos que yo voy a tener, los registros, los archivos. Por ejemplo, yo puedo tener una entidad que se llame clientes. Bueno, primeramente, esta es una base de datos de una empresa eléctrica. ¿Qué datos va a tener? Bueno, dentro de esa base de datos hay entidades. ¿Qué entidades puede tener? Clientes, medidores, facturas, pagos, lo que se nos ocurra, lo que ocupemos, mejor dicho, dentro de la empresa. ¿Y cuáles son las relaciones? O sea, ¿qué relación tiene, por ejemplo, con las cuatro que están alrededor? Yo tengo, está mi base de datos de una empresa eléctrica y esa base de datos tiene archivos. Por ejemplo, el archivo de facturación o la tabla de facturación, la tabla de lectura, la tabla de servicios, la tabla de pagos. ¿Qué relaciones tienen las entidades con esas cuatro archivos o esas cuatro tablas? Eso se le llama relación. Por ejemplo, ¿qué relación tiene un cliente con facturación? Pues puede ser las facturas que yo le envío al cliente, ¿sí? O las facturas que me pide el cliente o que me solicita el cliente. Los pagos con los clientes. Pues cuántos pagos ha realizado ese cliente, si ya pagó el servicio de este mes o no. Esas son las relaciones. Por ejemplo, un cliente puede tener relación con las lecturas, o sea, la persona que viene aquí checa el medidor y ya dice, consumió tanto. Pues quizá sí, quizá no. Quizá la lectura tiene relación con los medidores, no tanto con los clientes. ¿Sí? Entonces, tal medidor tuvo tal lectura. Y ese medidor, dentro de lo que viene siendo, no sé, la base, la tabla de clientes, quizá el cliente sí tiene su número de medidor o número de servicio. Y ya se relaciona con los medidores, que a su vez se relaciona con las lecturas. Todo es a partir de relaciones, como se manejan las bases de datos. ¿Qué tipo de relación tendría, no sé, la tabla servicios con los clientes? ¿Qué relación tendrían los pagos con los clientes o los pagos con los medidores? Y así cada uno de ellos. Vamos a estar entonces nosotros relacionando, una base de datos tiene que estar relacionada con las tablas que nosotros pues tenemos en existencia. Como les comentaba también anteriormente, una cosa es tener, por ejemplo, en mi computadora. Imagínense que yo tengo una computadora y me sale un sistema de contabilidad. Y el sistema de contabilidad va a generar bases de datos y a su vez va a generar tablas o archivos. Bueno, imagínense que yo tengo, no, mejor contabilidad no, porque no se me da mucho. Mejor la UPB, calificaciones. Por ejemplo, ustedes tienen una matrícula, ¿sí? Entonces debe haber alguna tabla, algún archivo que se llame alumnos. ¿Y qué va a contener esa tabla? Bueno, va a contener campos y registros. Entre los campos que podemos tener es la matrícula, el nombre, apellido paterno, materno, todos sus generales, dirección, teléfono, correo electrónico, carrera, etcétera. Varios campos. Entonces, ¿qué relación tendrían
la tabla de alumnos, ¿sí? Con, por ejemplo, la tabla de maestros. O sea, yo como maestro, ¿qué relación tengo yo con ustedes en cuanto a datos? ¿Sí? Pues yo necesito saber su matrícula, necesito saber su nombre y necesito saber, pues, que su carrera, ¿no? ¿De acuerdo? Necesito saber tres cosas nada más. Entonces, imagínense una base de datos de maestros que diga, maestro Víctor Frausto tiene todas estas matrículas de alumnos. Pues como que no es no es lógico. Sería mejor que este maestro tiene a este grupo, ¿sí? Y va a haber otro archivo que se llame grupos, y en esos grupos, en lugar de tener todos los nombres, porque ya están en una tabla que se llama alumnos, va a tener la relación que tiene esa tabla con los alumnos. ¿Y cuál es su relación? Pues quizá puede ser la matrícula. A eso se le llama o se le dice darle una normalidad o normalizar la base de datos. No tengo que estar repitiendo datos, solamente tengo que relacionar los datos que ocupo para una tabla y para la otra para yo poder obtener información. Por ejemplo, yo en la tabla de maestros, yo no voy a tener a todos los alumnos. ¿Sí? Yo simplemente voy a tener a los alumnos que corresponden a cierto grupo y ese grupo tiene ciertas matrículas y esas matrículas corresponden a o se relacionan con una tabla que se llama alumnos. ¿Para qué es todo esto? Precisamente para cuidar otro recurso dentro de la empresa. Es el recurso de la tecnología de la información. Recuerden que entre más datos almacene, más capacidad de almacenamiento debo de tener y por consecuencia debo de gastar más. Hay que cuidar también ese recurso de la tecnología de información. Saber cómo relacionar todas las tablas, todos los datos, cómo normalizar esos datos para que esa base de datos me ocupe el menos espacio posible de almacenamiento. Aparte de que va a ser más rápido, si lo relaciono de esta manera. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, un sistema que es muy lento, por ejemplo, para darles una consulta, quizás sus bases de datos no están bien relacionadas o no está bien normalizado todo lo que viene siendo la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, esta es una base de datos. Ya vimos que dentro de la base de datos todo lo que hay. Archivos, campos, caracteres, registros, etc. Y lo importante aquí es de que deben de estar relacionadas las entidades con las tablas que hay dentro de una base de datos para optimizar el recurso de la tecnología de la información. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una base de datos de recursos humanos. Dentro de la base de datos podríamos tener dos archivos, uno que se llama archivo de nóminas y otro que se llama archivo de prestaciones. Bueno, dijimos que después de la base de datos son los archivos y vamos en orden descendente y luego siguen los registros. Entonces yo voy a tener registros para cada uno de los empleados que están en mi empresa. Empleado 1, 2, 3, 4, etc. Ahora, ese registro dijimos que cada registro tiene campos. Bueno, va a haber un campo para el nombre, un campo para el número de seguro social, un campo para el salario. Son tres campos nada más que hay por aquí. Y dentro de cada campo hay una agrupación de caracteres, que pueden ser caracteres alfabéticos, caracteres alfanuméricos o de otro tipo, y caracteres numéricos, que vendría siendo esos que están aquí. Y en realidad todo lo que les expliqué hasta ahorita tienen esa estructura. Tengo la base de datos, el archivo, los registros, los campos y las agrupaciones de caracteres, dependiendo del tipo. Entonces, si yo les preguntara en la base de datos de recursos humanos, ¿qué tipo de datos tiene el elemento de datos que se llama nombre? Pues sería un elemento de datos. Por ejemplo, si me fijo aquí Álvarez J.S. sería alfanumérico. ¿Por qué? Porque contiene puntos.
Si no, no tuviera puntos, una cosa también no nos los va a aceptar, pero sería puramente alfabético. Este también es alfanumérico porque tiene números y tiene guiones, carácter de otro tipo. Y el campo del seguro sería puramente numérico. Entonces, para los tipos de datos del elemento dato nombre, sería de tipo alfanumérico, el de seguro social también alfanumérico, y el del seguro sería numérico. Y falta otra cosa que no nos ponen aquí, o bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero no está en esta gráfica. Aparte de lo que es el tipo numérico, alfanumérico o alfabético, hay una cosa que se llama longitud. O sea, ¿qué longitud va a tener este campo? Por ejemplo, el campo nombre, ¿qué longitud tiene? Si yo cuento las letras y los puntos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El espacio también cuenta 8, 9, 10, 11, 12. Sería longitud 12, este campo que se llama nombre, que es alfanumérico. Vamos a ver el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este tiene más. Entonces siempre el campo hay que establecer qué longitud va a tener. Si estoy hablando de un nombre, pues normalmente serían unos 25, 30 caracteres que puedo almacenar aquí. Entonces su longitud sería 30. Si yo voy a almacenar, por ejemplo, una cantidad numérica, hasta, por decir, 999,999 pesos. Entonces la longitud sería de 6, porque serían 999,999, 6 números. O sea que si yo quiero poner 1,000,000, que son 7, ya no me lo acepta, ya no cabe. Entonces, otra de las cosas que hay que poner en el campo es la longitud. Entonces este campo sería de longitud 6, de tipo numérico. El campo se llama seguro, que está dentro de un registro, que está dentro de un archivo, que está dentro de una base de datos. Así serían los niveles de datos que nosotros tenemos que poner en lo que viene siendo las bases de datos.